Buenas noches, queridos amigos. Estamos en una nueva versión del Club Cuántico en este ciclo del hombre y el universo, y hoy con un muy interesante invitado. Nuestro invitado es Guillermo Damke. Él fue alumno de la Universidad de La Serena, estudió licenciatura en física y ahora está realizando un doctorado en la Universidad de Virginia. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Marco. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por venir a este Club Cuántico. Guillermo, tú eres astrónomo, vamos a hablar de astronomía, que ha sido un tema recurrente durante estos últimos programas y muy interesante por lo demás porque tenemos un grupo de astrónomos muy importante en la Universidad de Serena. Quisiera saber cuál es tu trabajo, qué es lo que estás haciendo hoy día y cuáles son tus ámbitos de investigación. Bueno, yo trabajo en lo que es estructura galáctica, en sí tratando de entender un poco la formación de la Vía Láctea a través de galaxias satélites, galaxias enanas, que por la forma en que se forman las galaxias van cayendo hacia la Vía Láctea. Digamos, se habla de un canibalismo galáctico. Entonces la Vía Láctea, al ser una galaxia masiva dentro de lo que son las galaxias, va tragándose, por decirlo de alguna manera simple, las galaxias enanas, y las estrellas que formaban originalmente estas galaxias enanas van quedando diseminadas en cierta forma que estudiamos en todo lo que sería la Vía Láctea. Se van formando diferentes subgrupos de estrellas. Entonces, en lo que yo estoy trabajando es identificar estos grupos de estrellas. Entonces eso nos puede dar ciertas luces en cómo se forman las galaxias. Guillermo, una consulta. En estas galaxias que son absorbidas por la Vía Láctea, comparadas con el tamaño de la Vía Láctea. Hay una variedad grande, pero estamos hablando generalmente de una centésima o menos de la masa actual de la Vía Son Láctea. Son pequeñísimas. galaxias pequeñas. Son Ujú. galaxias pequeñas y de hecho ahí vienen algunas ciertas cosas en cuanto a la formación en sí de galaxias que también actualmente estamos tratando de encontrar galaxias satélites que eventualmente en algún futuro podrían ser engullidas por la Vía Láctea. Nosotros, recordemos, estamos viendo un cuadro de una película muy larga, estamos viendo una instantánea, y encontramos galaxias que Es decir, están tú tienes que siendo... reproducir el fenómeno completo a partir de una foto, ¿es más o menos eso? de- claro, o sea, de hecho en astronomía tenemos esa limitación que nosotros vemos el presente, podemos ver el pasado al mirar con un telescopio Más muy lejos. lejos, pero en sí no podemos ni rebobinar ni adelantar la película. Entonces, ¿cuál es la ventaja en este caso de estudiar la Vía Láctea? Porque yo podría estudiar la formación de galaxias mirando tal vez grupos de galaxias muy Muy lejanos. lejano. La diferencia es que yo en ese caso veo cosas demasiado pequeñas y nuestros instrumentos no logran identificar, por ejemplo, las galaxias más pequeñas que están interactuando con una galaxia grande, como sería la Vía Láctea en este caso. Estas galaxias pequeñas siempre son absorbidas por las otras o eventualmente podrían orbitar cerca de las De otras y hecho, mantenerse, ¿no?, en algún régimen estable. puede pasar eso, pero aún así es a veces difícil lograr a entenderlo. Un ejemplo muy claro que tenemos acá de ese tipo de galaxias son las nubes de Magallanes, que uno puede ir en la noche y verlas a simple vista. Aparecen como dos nubecitas difusas en el cielo. Y esas son galaxias que están orbitando a nuestra Vía Láctea. Obviamente en este momento hay un debate muy grande en si están en su primer paso en cuanto a la órbita o han orbitado más de una vez, porque estamos frente al mismo problema, estamos observando objetos lejanos, no tenemos toda la información dinámica que nos serviría para reconstruir nuestra película. Pero observamos todo este tipo de eventos pasando actualmente, observamos galaxias satélites mucho más lejanas, en este momento conocemos alrededor de una treintena de galaxias satélites de la Vía Láctea, faltan muchas, según lo que dicen las teorías, faltan muchas por encontrar. Puede que sea porque son galaxias muy débiles, entonces hay que tener telescopios observando un campo por demasiado tiempo y no tenemos aún esa Oye, y facilidad. tomando en cuenta la cantidad de espacio vacío que de todas maneras existe en una galaxia, ¿es posible que una galaxia traspase la otra sin que se produzca interacción de algún tipo o eso es absolutamente impensable? Eso es una muy buena observación, ¿eh? Es posible que eso pase. De hecho, uno de los ejemplos sería ahora la galaxia enana de Sagitario, que la observamos está atravesando el disco de la Vía Láctea prácticamente perpendicularmente a la galaxia. Y como el espacio, como tú dices, es tan vacío al comparar el tamaño de una estrella, la distancia que existe entre las estrellas,
son sistemas que no colisionan, prácticamente no hay ninguna colisión de estrellas, y eso es lo que nos permite también a nosotros estudiar actualmente eventos de galaxias anteriores que hayan caído a la Vía Láctea, porque tú puedes ver que al ser las interacciones muy bajas, se mantiene durante el tiempo la historia dinámica de las estrellas que forman a estas galaxias. Entonces, eso es lo entretenido, hacemos una especie de Astronomía. una arqueoastronomía, yo diría arqueología en realidad. Uh-huh. Interesante. Te saqué un poquito de tu tema, a lo mejor quieres detallarlo un poquito más. No, sí, es algo más que se podría acotar, es que en realidad es cómo se trabaja en este campo, y es lo que estoy haciendo en mi tesis también, que uno, además de estudiar la dinámica de las estrellas, toma mucho tiempo de telescopio ir y observar estrella por estrella para poder medir la velocidad de las estrellas, también uno trata de ver la química de la estrella. Entonces eso se puede hacer a través de la espectroscopía, que es una técnica increíble para los astrónomos. Y complementando estas dos técnicas podemos medir velocidades y a la vez composiciones químicas, entonces como una especie de huella digital de un sistema. Nosotros esperamos que las estrellas formadas en una galaxia tengan una química similar y a la vez distinta a un grupo de estrellas que se formó en otra galaxia bajo otras condiciones. ¿Por qué? Porque cada galaxia tiene diferentes eventos de formación estelar. Estaba contando sobre las galaxias y sobre tu trabajo. Así es, algo que estábamos discutiendo antes, que creo que es muy interesante decir por qué estudiamos la Vía Láctea, es el hecho de que, como en cualquier sistema físico, podemos verlo desde afuera, que sería el caso de tratar de estudiar galaxias lejanas y ver cómo ocurre la interacción. Pero la ventaja que nosotros tenemos al estudiar la Vía Láctea es que podemos ver partícula a partícula en este sistema, que serían las estrellas en sí. Podemos medir las velocidades y los movimientos propios de la estrella, que sería eso finalmente. La velocidad radial se llamaría lo que es una estrella acercándose o alejándose de mí, que se hace por un método espectroscópico. O también podremos medir en el plano del cielo, digamos, el movimiento tangencial de la estrella. Entonces así es posible reconstruir la velocidad en 3 dimensiones de una estrella. Y obviamente si tenemos todas las partículas de este sistema, que sería la Vía Láctea, podemos adelantar o retroceder esta película a través de simulaciones y hacernos una idea de cómo interactúa el sistema. Entonces esa es la ventaja de ver la Vía Láctea comparada a otras galaxias. Y desde el punto de vista matemático, los modelos que ustedes ocupan, los sistemas matemáticos que ocupan para modelar, son sistemas de partículas, métodos para sistemas de partículas, etcétera. ¿Qué es lo que usan desde el punto de vista técnico? Desde el punto de vista técnico, en realidad hay gente que se dedica exclusivamente a simulaciones. Por eso es importante generar colaboraciones en este tema. La gente por lo general, depende mucho obviamente del área, pero sean simulaciones de cuerpos, agarrando partículas, meterle datos a un clúster y obviamente tratar de reproducir lo que estamos viendo. Y ahí es donde está ese juego entre el astrónomo observacional, que es más lo que yo hago, y un astrónomo netamente teórico. Hay una foto, de hecho nosotros la enviamos, no es una foto, es un video, que es una reproducción del choque entre dos galaxias, del cual se deduce, ¿no es cierto?, la presencia de materia oscura, bastante conocida. La pregunta es, ¿esa es una reproducción, en el caso específico, esa es una reproducción, es imaginería o es sencillamente, o es una reproducción con un modelo matemático? O sea, eso te permite... No, claro, como en ese caso es reproducciones de modelos matemáticos, y dependiendo del área en que uno quiera simular, obviamente como la potencia de un computador está avanzando tan rápido, cada vez se van metiendo más ecuaciones para definir de una mejor manera la física. En algún momento tal vez simplemente teníamos un número de partículas y toda la interacción era gravitatoria, pero ahora encontramos actualmente, es muy importante en las galaxias, por ejemplo, simular lo que hace el gas, o simular lo que hacen los campos magnéticos. Ahí entra gente que se dedica a la magnetohidrodinámica y van sumándose obviamente más cálculo al computador, que dada la tecnología ahora es posible hacerlo. O sea, esta es una investigación absolutamente transversal, o sea, no solamente es el astrónomo, sino que será el matemático, el físico, el que hace modelamiento del sistema.
es decir, un trabajo multidisciplinario, no ya personal, no pensemos en el astrónomo mirando por el telescopio en la noche estrella. No, claro, la imagen romántica ya pasó un poco a la Mira, yo le historia. pregunté a Sergio Torres respecto de ese tema en algún momento, no sé si se molestó o no, pues trató de reivindicar esta parte romántica. Pero yo entiendo que ya ni siquiera miran por el telescopio, sino que uno pide tiempo de observación y es otro el que observa, ¿o no? O sea, ¿O estoy equivocado? depende del telescopio al que uno pida tiempo. Hay ciertos observatorios, por ejemplo, VLT de la ESO, Gemini, que por lo general, o gran parte de su tiempo es en este sistema que uno simplemente programa bloques de observación desde donde uno esté y en algún momento cuando las condiciones sean las ideales para tu proyecto va a ser observado. Ujú. Por otro lado O sea, ese tiempo no es fijo, o sea, o no es que sea, se vaya a observar el día tanto, a la hora tanto, sino no, que excepto que sea algo que requiera observarse en en algún ese momento momento. específico, por ejemplo, alguna interacción, alguna variable cataclísmica o una estrella binaria que haya que observarla justo en ese momento, o un Ujú, asteroide. ujú. Pero los otros estudios generalmente uno dice qué condiciones de cielo quiere y generalmente la cantidad de iluminación de la luna, que a los astrónomos generalmente no les gusta la luna porque el brillo del El cielo molesta. molesta bastante y contamina tus datos. O sea, no tiene nada de romántico, pues si no le gusta la luna, Bueno, estamos fritos. es Es así, parte. es así el Me cuento. conversaste también antes del programa respecto de que algunos de los estudios te servían para detectar materia oscura o la influencia de materia oscura en otros fenómenos galácticos. Me gustaría que nos Sí, contaras un en poquito de este eso. caso, por ejemplo, al estudiar estas estrellitas que quedan orbitando al tener esta ruptura de una galaxia enana que cae hacia la Vía Láctea, estas galaxias se desarman prácticamente porque el campo gravitatorio de la Vía Láctea es mucho mayor que la misma autogravedad de las galaxias pequeñitas. Entonces la forma en que estas estrellas quedan moviéndose dentro de la Vía Láctea obviamente va describiendo el potencial gravitatorio de nuestra galaxia. Entonces nosotros al estudiar qué forma tienen este fósil, digamos, de la galaxia Ujú. inicial, podemos ir trazando cuál sería la constitución de materia oscura de la Vía Láctea. Obviamente, mientras más datos hayan, mejor, y eso es lo que se está tratando de hacer ahora. Se están buscando hacer surveys, que son observaciones, programas de observación muy detallados de ciertos tipos de estrellas, o bueno, pueden ser galaxias en este caso. Estamos tratando de observar muchas estrellas en el orden de 100.000 estrellas para tener más partículas del sistema y poder definir mejor el potencial de la galaxia. Yo sé que tú no te dedicas específicamente a esto, pero ¿tú tienes algún candidato especial a materia oscura o Uf, uno que te difícil, guste más que otro, no sé, digamos? podría ser tal vez alguna partícula subatómica, pero Pero en sí, te vas por el lado de las partículas, yo creería que sí, en realidad. Uf, es una pregunta muy no, pero difícil una cosa de gusto, Guillermo, sí, yo entiendo que es así. sí, yo Pero, creo que podría ir un poco más por el lado de las partículas, porque viéndolo por el otro lado, dentro, en cuanto a objetos astronómicos, es muy difícil, para la discrepancia que hay en cuanto a masa, yo no sabría qué otro objeto podríamos estar eh, dejando de ver en este momento para poder hacer producir el toda esa fenómeno que masa, produce, reproducir claro, la anomalía que el efecto observaba. gravitacional que produce es muy grande. Y Guillermo no quiere que le pregunte algo, pero se lo voy a preguntar igual, porque ya me dijo que no quería que se lo preguntara. No, pero tiene que ver con, esto, insisto, es una cosa de gusto, Guillermo. Yo, por ejemplo, entre la teoría de cuerdas y otras, prefiero otras, pero es una opción personal. Por eso te preguntaba en el intermedio, mientras escuchábamos la música, esto de las teorías que modifican la gravitación de Newton y el impacto real que tienen en la astronomía actual. Porque entiendo, y también se lo hice, no recuerdo en este momento, hice esa consulta hace un par de programas, si eso realmente tiene impacto o francamente es una teoría que no ejerce una influencia importante en estos momentos, respecto de la materia oscura, por ejemplo. Sí, es algo complicado de decir. Yo en este tiempo que he estado, por ejemplo, haciendo mi doctorado, he visto en más de 4 años una sola charla de alguien sobre este fenómeno. Entonces, en realidad, no es mucha la gente que se dedica. Yo creo que no se le da tal vez mucho crédito o se generan ciertas Suspicacia. suspicacias.
Hay ciertos fenómenos que nosotros, en el caso de la materia oscura, que Mond tal vez podría, que es la forma en que se denomina estas teorías que serían como modificar la dinámica de Newton. Eh, Ciertos fenómenos, como recuerdo las curvas de rotación de galaxias, cosas así, podrían ser reproducidas de mejor manera usando Mond, pero no recuerdo exactamente en qué partes la teoría también tiene sus fallas. Entonces en realidad se toma con mucha suspicacia. Obviamente en cuanto a lo que es gravedad, o sea, hablamos de relatividad general, es lo que mejor reproduce todo, y estamos hablando obviamente de un nivel más avanzado, ya no es una fuerza, estamos hablando de un espacio deformado, o sea, cambia mucho la concepción. Mond se queda un poco en esa visión más antigua, y en realidad acá esto no lo sé, pero me preguntaría, por ejemplo, si todos estos test que en algún momento pasó la teoría de la relatividad, Mond las podría superar, como fue en su tiempo la anomalía en las órbitas de Mercurio, o en la forma que en el eclipse de Sol, que fue en 1908 o 1910, cuando apareció una estrellita que en realidad debería haber estado atrás del Sol y aparece a un costado. Modifica, claro. Sí, bueno, la verdad es que es difícil casarse con una teoría en ciencia mucho tiempo, digamos, salvo que uno tenga una prueba irrefutable de que la teoría es válida. Yo creo que eso pasa prácticamente con todas las opciones. Siempre es bueno tener un abanico amplio de posibilidades de las cuales poder escoger y no casarse. Lo que estamos conversando recién, la teoría de cuerdas ya 40 años, o sea, de difícil comprobación experimental. Ha sido más exitosa la teoría estándar de física de partículas, y la verdad que hasta ahora ha predicho más cosas que lo que produce la teoría de cuerdas. Debe pasar más o menos lo mismo en el caso de Mond o de otras especulaciones que uno puede hacer. Sí, en realidad es así esa parte en cuanto a las teorías. Yo creo que como científico hay que tener una visión abierta. Recuerdo pero somos seres humanos también apasionados por nuestro trabajo. No, bueno, ahí hay que tener cuidado en eso, sí. Pero recuerdo como alguna vez conversando acá en el departamento de física cuando estábamos haciendo la licenciatura, creo que Amelia nos decía que como científico era muy complicado siempre tener como los ojos bien abiertos a no casarse con una teoría, porque a veces uno puede meter las patas hasta el fondo y... Claro, y morirse con la teoría que finalmente resulta no ser efectiva. Claro. Si no, preguntémosle a Ptolomeo. Oye, Guillermo, quiero preguntarte ahora de tus actividades personales. Tú te fuiste a Estados Unidos a hacer tu doctorado. ¿Cuál es la situación de tu posgrado? ¿Qué piensas hacer más adelante? Siempre nos interesa saber qué pasa con los alumnos que se fueron de acá de la universidad. Y además siempre queremos que vuelvan. Bueno, claro, yo hice la licenciatura acá en La Serena, la licenciatura en física, con mención en astronomía, entre el 2001 y el 2005. De ahí trabajé 3 años en Cerro Tololo. Menciona lo de ecuaciones diferenciales porque yo te hice las clases de ecuaciones diferenciales, fue eso, ¿no? Las de ecuaciones diferenciales. Las sufriste conmigo. Las de ecuaciones, pero pasaste. Las de probabilidades, estadística, las de cálculo 2. No, hay muchas. No hagamos más comentarios. No, muchas clases. Sí. Bueno, en esos años, luego, claro, trabajé 3 años, un poco más de 3 años en Tololo como asistente de investigación, y postulé la beca Fulbright CONICET. ¿Te fue importante para ti haber trabajado en Tololo en este periodo, o hubieses preferido directamente haber hecho tu posgrado después de estudiar? No, yo creo que fue una buena jugada, porque aprendí varias cosas y puse en práctica varias cosas que me han servido mucho en lo que es el posgrado, porque uno en los posgrados generalmente está bastante pillado de tiempo, al menos el sistema estadounidense es de muchas tareas. Y la tarea se evalúa una mucho prueba. También. De hecho, en lo que uno tiene en tareas puedes tener 50% de la nota del curso. Okay. Obviamente hay un cuento de fondo en que los alumnos trabajan sus tareas independientes, hay una responsabilidad mayor en el alumno. Sí, una cosa que no pasa en este país. Una consulta respecto de tu postdoctorado. ¿Tú tienes una beca completa? ¿Eso significa que no tienes que trabajar en este caso? ¿O lo haces de todas maneras? No, en el doctorado, claro, con la beca Fulbright, en ese tiempo, lo que buscaba Fulbright CONICET es que ellos te dan el dinero para que tú vivas allá.
una beca que se puede extender hasta un máximo de 4 años, y la universidad te rebaja el arancel y todos los gastos que puedan aparecer allá de matrículas o cosas así. Incluso el seguro médico lo absorbe la Pero no tienes universidad. que hacer clases o cosas por el Y de estilo. esa manera uno hace ayudantías Mm. en el departamento de astronomía. Y ahora actualmente, como te pasaron los 4 años que duraba la beca Fulbright Conicet, el departamento de astronomía es el que me absorbe en cuanto a los costos. Y en este momento no estoy haciendo ninguna ayudantía, sino que mi tutor está pagando un Research Assistantship. Entonces, el Guillermo, trabajo es cuál hacer es investigación. tu impresión de la Universidad de La Serena? Cuida tus palabras. No, es broma. Después de volver, después de tantos años a la institución. La impresión es que se ha avanzado bastante en lo que es la investigación. Creo que hay más gente haciendo investigación. Creo que eso era una de las falencias que pude haber visto en los años cuando me formé, que el grupo era pequeño, que éramos pocos Sí, me alumnos. acuerdo, era un poquito. En general, los alumnos de licenciatura en todas partes son poquitos. Sí, sí es cierto. Entonces siempre hay que, obviamente, ver ese balance entre cantidad de profesor y cuántos alumnos para tener la formación que uno requiere como un futuro científico. Aunque es a nivel de licenciatura, pero uno ya va en camino a formarse. Y claro, creo que es muy positivo ver cómo aumentaba la cantidad de gente haciendo ciencia, que es una de Gente las cosas activa. importantes, sí, hacer ciencia en la universidad. ¿Vas a volver algún día a La Serena? Hablando de eso, me gustaría volver a La Serena. Bueno, Una esta de es las tu opciones. casa, tú eres de acá, Claro, tienes todas tus... Esperamos que en el futuro esta sea tu casa también, tu institución madre, pues o sea, tú estudiaste acá, tenemos gente que ha vuelto, bueno, hasta Sergio Torres, ¿no es cierto?, que también estuvo estudiamos conversando juntos. con nosotros, estuvieron juntos, que es muy valioso, tú también. Esperamos a verlos a todos con nosotros. Cada vez que venga, por favor, pasa a vernos. ¿Ah? Yo creo que es importante mantener los vínculos, cuestión que no se debe perder con ustedes. No sé si tú quieres decirnos algo porque ya estamos finalizando el programa, es cortito. No, creo que es positivo eso, la forma en que se puedan también generar colaboraciones. Bueno, a mí me gustaría volver a La Serena, creo que se pueden hacer muy buenas cosas acá, tenemos ventajas comparativas con otros lugares en que muy buen acceso a telescopios, Ujú. por el hecho de ser una institución chilena. Entonces se puede hacer ciencia de primer nivel acá en La Serena, creo que es una ventaja a considerar. Ujú. Bueno, Y Guillermo, llegamos al final del programa. Quiero agradecer tu visita. Estás cordialmente invitado cuando quieras venir. Visítanos cuantas veces quieras y vuelve a la Universidad de La Serena en el momento que tú estimes conveniente. A todos ustedes, queridos amigos, quiero desearles buenas noches y en 15 días más nos encontramos en un nuevo programa de El Club Cuántico.